Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención el tema de la tierra hueca porque yo lo vengo investigando hace años y bueno, me gustaría profundizar un poco qué es todo lo que vos estuviste viendo a lo largo de tu vida, ¿no? Bueno, mira, como para hacer una síntesis extrema de por qué estoy en el tema tierra hueca. Eh, bueno, yo tengo una vida muy atípica desde niño, desde muy chiquito. Las vidas atípicas es cuando naces con alguna cualidad, con alguna capacidad. Bueno, en principio parece que es un defecto, pues es otra forma de ver las cosas y con otra manera de pensar. Hay pequeñas diferencias morfológicas, por supuesto, que fundamentan todo esto, como tener disiadina en los ojos, que te hace ver en un espectro de la luz un poco diferenciado. Te digo que más de la mitad de la gente de todo el mundo tiene disiadina en los ojos, pero o no están correctamente formuladas las moléculas, conformadas, o no está el centro cerebral correspondiente despierto. Entonces, pues no ven. Yo veo un poco como los gatos. No es otra diferencia, fíjate al punto que lleva la cosa, ¿no? Que eso, en ese sentido. Y eso te obliga de pronto a ser científico. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una vida normal y una vida de alguien completamente atípico? No es que somos enviados de Dios, como me quisieron hacer creer, ni somos enviados de Satanás, ni poseídos de Satanás, ni somos mejores personas por ello. Después podemos convertirnos en unos grandísimos canallas utilizando esas cualidades, o podemos convertirnos en científicos, como en mi caso, y podemos utilizar todo lo que nos obligan a aprender esas circunstancias, bien o mal. Entonces, eso ocurre que te abre la perspectiva para muchísimas cosas, porque el hecho de ver, simplemente ver en un espectro un poco más amplio que lo que ve la gente normalmente, digamos que veo igual que los gatos, fíjate vos. O sea, ya ves que no, no es precisamente una condición espiritual ni nada. Pero Eh, concretamente, perdóname, ¿no? Concretamente, ¿cómo verías como los gatos? Un ejemplo concreto. en un espectro un poco más amplio que la luz. Simplemente veo, por ejemplo, no veo las líneas Harman-Curry, a veces veo los muros, cuando son muy intensas, sí, veo algunas cosas, pero veo los nudos Harman-Curry, no los muros, no las líneas, pero sí, cuando estas líneas se juntan, pues hay una interacción magnética, ¿no es cierto? Hay un entrelazado magnético y eso lo ven los gatos. Y entonces los gatos, la mayoría de los gatos se van ahí, los siameses y los de Angora no, se ubican en otras situaciones. Pero, por ejemplo, algunos perros los ven y otras cosas, y otras veces no, otros perros no. Los perros que no ven esto, pero que lo sienten con el cuerpo, se ponen a dar vueltas para ver que no haya ninguno de estos que llamamos nudos geopáticos, nudos Harman-Curry. Son simplemente factores del electromagnetismo del planeta. Sí, está claro. También a veces veo una antena si está funcionando o no. Me pasa mayormente con las antenas de televisión antiguas. Ahora me es más difícil porque hay tanta contaminación electromagnética que no puedo diferenciar bien si una antena está funcionando o simplemente es el campo electromagnético que tienen de remanencia lo que forma determinadas cosas. Entonces, claro, cuando uno ve estas cosas que te estoy hablando en el orden físico, también ya te podés imaginar en lo que llamamos el plano astral. ¿Eh? Es decir, ver personas sí. Dentro del espectro electromagnético vos podés ver, por ejemplo, rayos gamma o rayos X o rayos infrarrojos. No, no. Mira, bueno, tenía la capacidad de ver eh, en un nivel muy bajo, de muy bajas frecuencias, tenía nistalopía. Esto me permitía ver en la noche más rotundamente cerrada con toda claridad.
Es decir, para mí, la oscuridad era cerrar los ojos, era la única manera, cuando era niño. Luego, por causa de un medicamento, perdí esto y casi me muero también. Y perdí parte del espectro. No obstante, veo muy bien de noche. No es una nistalopía pura, como la que tenía, pero bueno. Entonces esto me obligó a ser científico desde muy chiquito. O sea, cuando con 4 o 5 años ya uno dice lo que ve y además transmite cosas porque interactúa con otras entidades, con otras personas que ya no están muertas. Entonces, bueno, pues los fantasmas están en un plano que se podrían llegar a ver inclusive con unos anteojos como los que tenés puestos vos en este momento, algo parecido, pero no con ese cristal. Son ocres también, pero si se le pone disiadina entre medio del cristal, un cristal doble con disiadina, se puede llegar a ver el plano astral. Eso es lo que tenía, un secreto que tenían, por ejemplo, los fabricantes de los grandes vitrós de las catedrales. Por eso la gente podía ver los ángeles. En realidad no estaban viendo ángeles, estaban viendo otra cosa, pero veían a los muertos, veían cosas, o sea, hay mucha cosa que está en documento y mucha cosa que ha sido tapada, y esto, por supuesto, es una cuestión estratégica que está tapada, pero no hablamos de nada realmente espiritual. Ni cuando hablamos de plano astral hablamos de cosas espirituales. Pero, porque finalmente, espiritual realmente, ¿qué es espiritual? La ética, las actitudes que uno tenga. Si actúa uno en equilibrio de amor, inteligencia y poder, que son las manifestaciones del ser, de la conciencia y la voluntad, los tres atributos del ser, eso es espiritual. Todo lo demás, de ahí para abajo, estamos hablando de física, aunque hablemos de metafísica, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, claro, entonces, todo lo que yo tengo los pies en la tierra, no soy un místico. Algunas personas que tienen esta capacidad se dedican a sacar dinero con ella. Yo no he querido utilizarla. Hombre, de los libros. Escribo libros y enseño cosas y ayudo a algunas personas. Bueno, tengo que cobrar a veces mi tiempo. Pero me dedico también a trabajar con pirámides y he dedicado todos mis esfuerzos, toda mi vida a dos cosas, básicamente. El tema de la tierra hueca y el tema de las pirámides. Pero con los pies en la tierra, quitando del medio todo delirio místico, todo rollo contactista. Ojo, no estoy diciendo que no haya personas que estén contactadas, ¿no? Que reciban algún contacto. Yo también tuve contactos con extraterrestres alguna vez, no lo voy a contar, no me gusta contarlo. No quiero hacerlo público ni me interesa. Y al final, pues nada, fue un contacto, fue una situación personal, particular, no me dieron un mensaje de nada para nada, y yo creo que esto le ha pasado a mucha gente, y luego se agarran de eso para hacer todo un rollo extraterrestroide y justificar con eso otras cosas, o tratar de, no sé, de infundir sus ideas a través de que nada, no es idea mía, a mí me la dieron los extraterrestres, o soy un mero canalizador. No, yo de lo que hablo es de lo que yo afirmo, porque yo me he pelado los que te dije, trabajando, estudiando, investigando en el campo, en la universidad, en las bibliotecas, en todos los, gastándome todo, pero con los pies en la tierra. O sea que todo lo podemos poner a, a análisis y además yo no creo en nadie ni en nada. Lo que sé no necesito creerlo. Investigo y le pido a toda la gente que no crea que la Tierra es plana, que la Tierra es hueca, que la Tierra es... No crean porque no sirve de nada. Ni creerle a Gabriel, ni creerle a Pepito de los Palotes. A nadie sirve creerle. Bueno, al que le creen sí le sirve porque le terminan pagando como acólitos, ¿no? Pero estoy en contra de todo lo que es creencia. Para mí, la palabra más aproximada, pero válida, de creencia es teoría. Yo tengo una teoría sobre algo, pero que no la voy a decir nunca, hasta que no la investigue. Cuando la he investigado, cuando la he confirmado, cuando la tengo ya prácticamente segura, no la voy a decir, a menos que sea necesario encontrar personas afines para poder seguir, para que me ayuden en esa investigación. Por ejemplo, con el tema de la tierra hueca me tuve que callar hasta bueno, ya bastante adulto. Porque ¿qué le iba a decir a mis hermanos? ¿Qué le iba a decir a mis padres? ¿Qué le iba a decir a mis parientes que no tenían ni remota idea de cómo yo veo el mundo y cómo yo soy? Bueno, mi padre era el único que realmente sabía estas cosas, porque era un esoterista. Los demás no, porque tenían miedo. Mis hermanos porque eran más chicos. Y mi madre no quería que dijera nada, ni que hablara con ellos estas cosas, porque a ella le daba terror. Entonces, bueno, pues con esas limitaciones al final tuve que vivir una vida muy secreta. Y bueno, pero no que por eso
investigando, sin creer en nada, porque si me hubiera tenido a creencias, bueno, alguna vez me creí lo que me dijeron varios psicólogos y psiquiatras, que estaba loco, que tenía algún problema neuronal, que era un problema psicológico, todo lo que me pasaba. A ver, pero un problema psicológico no te permite saber lo que le ha ocurrido a gente que murió 4 o 5 años antes que uno naciera y que no lo sabía absolutamente nadie. Y yo describía a las personas y todo con, bueno, y así con muchas cosas, ¿no? Cuando lees Los Ocho Equivaliones, que es un libro, bueno, yo podría haber dicho, mirá, es que yo soy un canalizador y tal. No, me peleé lo que te dije estudiando, investigando y además tuve ayuda, sí, tuve ayuda, es muy importante y algunas anecdóticas que, pues no lo tengo muy claro cómo llegó esa ayuda, pero fue mágico, entre comillas. Como no sé cómo funcionó eso, mejor no lo digo. Pero cuando lees eso, lo puede entender hasta un niño de 12 años. Y estamos hablando de sabiduría hiperbórea, pura y dura. Y estamos hablando de la resolución de algo que se supone que una persona que tiene apenas 60 años no puede haber llegado a conocer todas estas cosas de pronto. No, tuve libros, tuve ayuda. Es decir, con los pies en la tierra, investigar. Así es como yo le digo a la gente que tiene que investigar la tierra hueca y todos los temas. Sin creencia, sin creencia. Yo quiero que en este vídeo les quede a la gente, te he pasado una serie de imágenes para explicar un proceso que es un proceso físico, que es el único proceso que explica realmente por qué la Tierra y todos los planetas es hueca. Todos los planetas, todos los cuerpos siderales no podrían existir ni funcionar en la mecánica universal si no fuesen huecos. Del mismo modo que si nosotros fuésemos todo hueso o todo músculo, tampoco podríamos funcionar, ¿no? Tenemos todo esto recorrido por sangre que tiene una densidad 20 veces inferior al músculo en sí mismo, y el músculo pues es unas 7 u 8 veces menos denso que el hueso, y sin estas diferencias de densidad no podríamos funcionar, ningún organismo, ¿no? Y somos el 67% agua, ¿vale? Todas estas diferencias de densidad nos permiten funcionar. La teoría de la Tierra maciza que nos han explicado, que nos han enseñado desde que vamos a la escuela, desde 1907, no de antes, es lo más absurdo que puede haber, porque estamos hablando de una inversión de densidades prácticamente, es ridícula. Pues lo vamos a explicar para que la gente, en lugar de creer, tenga alguna base teórica para empezar a investigar. También debo decirte que conozco la Tierra interior. He estado dentro del interior de la Tierra. Porque vos hablabas de tu talento, ¿no? Pero te referías a esto de la visión o algún talento más que tenés, algún don más que tenés. No, no, no. En este sentido me refiero a la visión. La visión me hizo desde muy pequeñito, desde antes de los 4 años, darme cuenta que o yo estaba loco o era un enviado de Satanás, como decía alguien, un poseído de Satanás, o un enviado de Dios, o una cosa rara. Todo el mundo tenía una teoría. Y yo finalmente me decanté por la más lógica cuando tenía unos 5 o 6 años, pues ya me decanté con que estaba loco, porque bueno, quizá por la mayoría, porque lo que más me vieron fueron psicólogos y psiquiatras. Entonces, eso no es un talento, no es una virtud, es simplemente una cualidad fisiológica, nada más. La tienen los gatos, los perros, los caballos, mejor todavía, ¿eh? Los caballos, todos los caballos tienen esta capacidad de ver de noche. El caballo no, y la mula ni te cuento. Las Mirá, mulas son extraordinarias para andar en la noche, más cerradas, porque tienen mucha disiadina en los ojos. Y fíjate el nivel evolutivo que tiene una mula con relación a un humano, ¿no? O sea que no estamos hablando de un talento, de una virtud, estamos hablando de una cualidad, de una condición que en principio para mí fue un tormento durante más de 2 años. Y bueno, después, vos hablaste de un medicamento que te arruinó en parte todo esto. ¿Qué sí, medicamento? se llamaba tofranil, porque me lo daban porque me meaba en la cama. Y simplemente era que cuando uno tiene la vista astral desarrollada y tiene contacto con el plano astral, cuando se duerme, el cuerpo queda dormido, pero uno sale consciente o casi consciente en astral, solo que no se da cuenta. Entonces, lo que pasaba era que me iba al baño a mear y, y claro, me iba en el astral. Me llevaba el cuerpo astral, no me daba cuenta, hasta que un día tomé conciencia plena, tuve conciencia onírica que se llama, me di cuenta, miré para atrás, vi el cuerpo
y me di cuenta que eso era mi cuerpo y lo que tenía aquí era otro cuerpo, y ahí comprendí cosas que había leído y que me habían contado, bueno, más o menos. Plaf, volví al cuerpo porque también te asustas y bueno, pero la cuestión es que ya había cortado el tema ese con el medicamento. Hacía cerca de un año me lo dieron y por supuesto que no era para, bueno, medicamentos. Se llamaba Tofranil, por si alguien por ahí tiene, no creo que no se fabrica más ni nada. Bueno, se supone que eso eh, pues era un regulador no sé de qué para que no me meara en la cama. Y se lo dan a los viejos para que no se caigan en los pañales. Bueno, se los daban, no sé qué. Bueno, pero el médico que lo recetó fue unos días después, 2 días después o el día siguiente, no me acuerdo bien. Fue a mi casa a avisarle a mi madre que no me lo dieran porque me podía morir, que era fatal. Bueno, ya había tomado 4 o 5 tomas y realmente me sentía muy mal, pero me sentía muy mal porque me mareaba, me causaba algo y de pronto perdí parte de esa visión. Fue terrible para mí porque de pronto ya, pues en la oscuridad me costaba más ver, lo cual era una ventaja tremenda, no necesitar anteojos de visión nocturna, ¿no? Porque, y además con todos los colores, solamente podía decir que estaba a oscuras y cerraba los ojos. Entonces eso fue una pérdida. Vos hablaste de viajes astrales, porque ahí entramos en otro mundo, ¿no? Y que es un tema Sí. delicado, porque Mm. bueno, está dentro de lo que se podría llamar un fenómeno paranormal, aunque no lo es, por otro lado, y también en su momento se hablaba mucho de los desdoblamientos, ¿no? Y bueno, ahí hay Sí, es ciertas, lo mismo, el viaje astral o desdoblamiento astral. claro. Ahora, vos decís que a vos te permitía hacer este viaje astral, este don que tenés de la vista. Sí, están más o menos relacionados. Es decir, un niño normal, entre comillas, que no tiene este desarrollo, que no ve, cuando sale cree que está soñando, entonces vuelve a dormirse inmediatamente. La mente no relaciona la vida física que tiene con el plano astral. Entonces no sale en astral, le cuesta mucho salir conscientemente, a menos que estudie, que conozca la teoría. Para eso hay un libro que escribimos con mi padrino, Ramiro de Granada, un libro que se llama Reencarnación y el viaje astral. No te he mandado la imagen del libro porque no sabía que íbamos a hablar de esto, o sea, lo pensaba encarar de otra manera, pero bueno. Eh, entonces, este libro narra en principio, bueno, no solamente las mías, pero está basado en mis vivencias y las respuestas que me daba Ramiro sobre algunos temas, en algunas cosas, y dijimos, bueno, lo completamos un poco y esto le va a servir a mucha gente que sale en astral y tiene experiencias traumáticas o quiere salir en astral y no sabe los riesgos que tiene, porque también los tiene, claro, hay gente que está haciendo mucha tontería y tiene sus riesgos. Ahora, si conoces bien la teoría, sabes a qué te vas a enfrentar, ya la cosa es distinta. Y si encima sales forzado, el riesgo que corres en salir en astral es grandísimo. Si en cambio se sale con la técnica que llamamos de las 4 preguntas, es un proceso donde la mente se va a habituar, no vas a salir en astral forzadamente, solo que te vas a despertar cuando ya estés en astral. Ese es un método muy, bueno, entonces, pero bueno, como para mí era natural cuando era niño, era fácil, no relacionaba mucho, todavía no tenía experiencia en salir solo, todavía no tenía la experiencia, la claridad de salir solo en el astral y hasta me resultaba sumamente difícil relacionar una cosa con la otra. Pero tenía cambios muy grandes de conciencia y esto facilitó que determinados seres humanos me lleven al interior de la Tierra. Entonces, esto me convirtió, esta experiencia, que era una experiencia muy bonita, una experiencia muy normal, natural, cuando volvía aquí, a veces pasaban cosas muy raras, mis padres se lo guardaban porque si no era sembrar terror en el vecindario, pero pasaban cosas muy raras en mi casa. Mis hermanos eran más pequeñitos, tengo un hermano que es 2 años menor que yo, bueno, no sé, por ahí a lo mejor se enteró de algo, pero al final tratábamos que nadie se entere. A mí me convenía que nadie se entere porque yo ya sabía lo que era que la gente te vea raro.
Ahora me importa un pito, pero cuando en esa edad es un es traumático. Y mis padres no querían que esto se supiera, ¿no? Pero cuando te llevaron al interior de la Tierra, ¿te llevaron astralmente? Astralmente, Ok, astralmente, no físicamente. ok. Pero ojo, astralmente, no ni una oniria, ni una paja mental, ni un desdoblamiento del chakra ajna, que también se puede hacer, eso es otro tema, pero no tengo yo ese grado de avance como para hacerlo, la traslación de conciencia. Hay mucha gente que cree que hace viajes astrales o traslación de conciencia mediante el tercer ojo, el chakra ajna, y lo único que hace es imaginarse cosas. ¿Eh? Que hay que diferenciar una cosa de la otra. Está clarísimo. Yo una sola vez tuve una experiencia con el chakra ajna. Fue muy impresionante, ¿eh? Fue muy impresionante, pero fue hecha en un, digamos, laboratorio con gente experta, con dos parapsicólogos, entre ellos la doctora Gloria Bertotto de Mendoza, no sé si vivirá todavía, supongo, estará un poquito mayorcita, fue mi tutora y maestra, bueno, y otros profesores. Entonces, bueno, pues esta gente, estudiábamos todas estas cosas, yo era un crío, y me enseñaron o intentaron ver si esto se podía disciplinar, no hacerlo un hecho que eventualmente te pase. Y sí, se puede, lo que pasa es que yo después no lo quise seguir, porque digo, para vivir en este mundo, mejor no tener tanto desarrollo. Desarrolla psicometría, no la psicometría de la psicología clínica, que es simplemente un análisis de cualidades psicológicas. No, no, psicometría paranormal. Es decir, tocas un objeto y estás sabiendo toda la historia del objeto. Lo empecé a desarrollar, pero sin quererlo, totalmente eventual. Y me di cuenta que tenía que parar eso sí o sí, porque imagínate que te subía a un colectivo y empezás a sentir todo lo que tocas un pasamano y empezás a sentir todo lo que ha dejado el trasto de energía donde está grabada, codificada, pero que tu mente lo decodifica toda la información de las personas que han tocado eso, con sus apuros, con sus, mmm, bueno, con sus aberraciones emocionales, con sus tristezas, con sus miedos, vamos, que es imposible vivir en una civilización tan enferma como esta. Entonces, bueno, aquellos viajes al interior de la Tierra fueron para mí, creo que bastante terapéuticos, porque recién estaba, Hoy por sí, hoy seguís haciendo viajes, ¿podés no, hacerlos? no, no, se me cortaron en el lapso de un año y medio. Hubo una situación por la que se cortaron y ya estaba avisado, si no se daban las condiciones no lo iba a poder repetir, porque es que si no, no podría vivir aquí. Tú no puedes vivir en un mundo como este. A ver, si en este momento el solo hecho de no usar bozal, de no tener ninguna inoculación venenosa, de tener un poco de conocimiento de la biología, de los mecanismos más elementales de la biología, ya me convierten en parte de una minoría a la que la mayoría está mirando con desconfianza, con recelo y hasta con insultos e improperios. Imagínate lo que ha sido para mí vivir en un mundo donde le temen a los fantasmas, que no les pueden hacer nada, porque ningún fantasma te puede hacer nada. Es mentira esto de que pueden llegar a mover, sí, pueden llegar a producir cambios térmicos, pero no un fantasma, una persona desdoblada y con mucho entrenamiento. O sea, te vas a encontrar, a lo mejor hay 100 personas en los 7.000 y pico millones que somos, habrá 100 personas que pueden salir en astral y provocar localmente un cambio térmico y hacerle sentir frío a la gente. No va a pasar de ahí. No es que te van a llegar a congelar, no van a producir un pequeño cambio térmico a costa de un gran gasto de energía. Hay que estar muy entrenado para eso. Está bueno lo que Entonces, decís porque es un mensaje alentador para todos los que tienen miedo a este tipo de entidades, ¿no? Ahora, claro, claro, vos hablabas de unos anteojos. ¿Vos decís que es posible a través de unos anteojos poder ver ver el plano astral. el plano astral? Sí, 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 sí. Después Sí, podés sí, sí. pasar la receta o algo como No, para... mira, publiqué hace mucho tiempo, está en internet, la estructura molecular de la diciadina. El tema es que yo no sé cómo fabricarla. Habían recetas, habían fórmulas hechas por los alquimistas sabían hacerlo. Y no me extrañaría que en algunos lugares, en Francia, en Italia, sobre todo, en España ya creo que no, ya desistí de buscar, pero en Francia, en Italia, en Alemania, en Suiza, es posible que hayan todavía alquimistas, que hay alquimistas,
y es posible que alguno todavía tenga la fórmula para... Yo tengo la fórmula para hacer oro y para hacer diamante, pero no tengo la fórmula para fabricar diciadina. Y fíjate, tampoco es que sea fácil. El tener la fórmula no significa que lo puedas hacer. Un diamante te lleva un año. Si gastar un año, bueno, necesito 150.000 euros y un año de tiempo para hacer un diamante monstruoso que valdrá luego una fortuna, pero que yo no vivo para ganar dinero. Eso es otro tema. Y con el oro lo mismo. Con el oro lo mismo. Te sale, hoy por hoy te sale más barato muchas otras cosas para dar mucho mayor rédito, ¿no? El tema de la alquimia, en realidad, es bonito porque se hace una analogía entre el proceso del diamante o el proceso del oro, que es análogo al proceso de la transformación del propio alquimista, o sea, del propio individuo. No necesito ni estar haciendo oro, ni estar haciendo diamante, ni estar haciendo diciadina, simplemente hago catarsis cátara, practico el tantra, no, o sea, no tiro la energía sexual hace muchos años. Bueno, como de todo, bebo alcohol, fumo un poco, todo moderado, pero llevo una vida muy sana en todos sentidos, sobre todo en lo emocional, en lo intelectual estoy trabajando permanentemente, en lo físico también. Entonces, llevo una vida muy buena, muy sana. Y eso es la alquimia, no tirar la energía sexual, no dejar que haya parásitos emocionales que la consuman, odios, miedos y vicios. Y bueno, el otro punto es practicar la yoga de cada raza. En nuestro caso, que somos arios, la yoga rúnica. Los negros tienen la danza yoga, que es muy bonita. Nosotros la podemos practicar, pero ellos no pueden practicar runas. Es una cuestión de cuestiones fisiológicas, ¿no? Los amarillos tienen la gimnasia tibetana, que también la pueden buscar en internet, la página Askasis está descrita, pero nosotros los arios no podemos practicar la misma gimnasia yógica que hacen los chinos porque nos morimos. Podemos practicar hasta cierto punto la yoga asánica, la yoga hindú, pero tampoco podemos practicarla toda. Nosotros tenemos que practicar las runas. Si hacemos eso, ¿Cuál es, es ¿De qué manera es nuestro tipo de yoga, digamos? Más o menos. son las runas, que no son piedritas para adivinar estupideces. Eh, las runas realmente, runa significa cuerpo, cuerpo humano. Las runas, las letras nuestras, de hecho las letras latinas vienen de las runas Ar, Bar, Kaun, la C y la K, Tor, la D, Eje, la E, y así. Todas nuestras letras vienen de las runas. Esto si buscan en askasis.com, con K, askasis.com, y buscan runas, van a tener, ahí tienen una síntesis, por supuesto no está todo el tema, pero una síntesis que les va a quedar muy claro. O sea, esto de adivinar tonterías con las piedritas, estos son inventos del mercado, de la civilización del mercado. Las runas son una posición, un mantra, un arquetipo, un significado. Es como el sistema operativo de nuestra alma. Si las instalamos en nuestra psicología, pues recuperamos muchas cosas. Ahora, ¿y por qué estoy hablando de las runas y de todo esto? Porque resulta que estamos en un planeta donde los seres del interior son arios. Nuestra raza primordial es la raza aria. Aquí tenemos cobrizos, amarillos y negros que pertenecen a otros planetas. Por ejemplo, la raza negra pertenece a Júpiter. Aclaro a todo esto, soy absolutamente racista, es decir, quiero y respeto a todas las razas. Eso es verdaderamente racismo. Lo otro es razofobia. ¿eh? Está El clarísimo. racismo bien entendido implica a lo mejor no mezclarse si genéticamente es incompatible, porque sería estropear a la descendencia, pero hay un respeto y un cariño hacia otras culturas como hacia otras razas. Y no hay una raza superior a otra. ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, tenemos 4 razas viviendo en este momento y todas las mezclas entre ellas. La raza aria, la raza negra, la raza cobriza y la raza amarilla. Los cobrizos son los amerindios, que tienen mezcla de cobrizo y amarillo en gran cantidad. Están muy mezclados, muy mestizos.
No se pueden mezclar ellos con negros prácticamente porque en 2 generaciones desaparecen, se extinguen, nacen híbridos, no se pueden reproducir o salen demasiado enfermos, no viven lo suficiente. Los zambos en la época colonial, por ejemplo. Todos estos son conocimientos que tenemos en, en antropología, pero que no tienen, no implican ningún prejuicio en ninguna clase. Hay No, que no, entender estas cosas. está clarísimo. A los esclavistas les viene muy bien la mezcolanza y que la gente no se entere mucho. Entonces, que se mezcle todo lo posible, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, sabemos que las mezclas raciales producen, sobre todo de negro y blanco, y peor todavía, de negro y amarillo, producen incompatibilidades severas, con lo cual, pues una gran cantidad de gente mezclada racialmente va a ser gran consumidora de medicamentos a futuro. Y esto lo saben los intereses que manejan este sistema. Bueno, Esto, pará, porque cuando hablamos de esto no quiere decir que no pueda haber respeto. O, por ejemplo, que personas de distintas razas hagan una pareja, bueno, el problema será tener hijos, pero si en lugar de eso deciden llevar una vida mágica, no tirar la energía sexual y no tener hijos, ojo, son cosas distintas, ¿eh? Uno puede tener hijos aún practicando el tantra, solo que no tira todo el espermatozoide. por un lado, vos decías que eras científico. Yo quiero saber, vos, ¿en qué te formaste para avalar que sos científico? ¿No? Porque la gente te va a escuchar y bueno, viste que siempre todos dicen, ah, Claro, esto es científico, entonces, viste, tiene sentido. Que en realidad es claro, un claro. delirio, porque el cientificismo de hoy es menos científico de lo que No, debe. no, claro, claro. Vivimos en una tiranía académica, que no es ni dictadura, es tiranía, y una tiranía académica no es científica. Los verdaderos científicos, te puedo nombrar a Kepler, a Copérnico, a Galileo, podemos irnos más atrás, podemos irnos a Estrabón, podemos irnos, yo que sé, a Tales de Mileto, podemos irnos a todos los griegos clásicos y a ver qué títulos tenían estos tipos. No tenían ningún título. Y un poquito más moderno, como estos tres que te comentaba, o Ticho, por ejemplo. Bueno, Ticho tenía algunos titulillos y tal, pero vamos, pero son genios que, que realmente. ¿Y Da Vinci qué título tuvo? ¿Y Sócrates qué títulos tuvo? ¿Y Platón qué títulos tuvo? Vamos, no he visto que tenga por ahí el diploma de las letras o de las humanidades o a Tales de Mileto o a Hiparco de Tracia ¿cómo se llama? A los otros, a Euclides, a Pitágoras, a ver dónde están los títulos de la catedral, de la cátedra de matemáticas de la Universidad de Grecia. Estos tipos no tenían ningún título y simplemente eran genios. Bien, los genios, yo no me considero un genio, me considero un científico. Soy genial en alguna cosa, pero me lo guardo para mí. No me gusta que mis enemigos sepan en qué soy genial. Prefiero que lo sepan solamente algunos raros amigos, y que sepan cuáles son mis talentos básicos para saber en qué les puedo servir. Pero, pero no es bueno decir en qué genial uno. A ver, yo sé cantar y canto muy bien, me he ganado la vida cantando muy bien y he podido estudiar sin tener que mendigar becas, no le debo becas a nadie. ¿Sabes por qué? Porque cuando iba a la universidad, de hecho, fui 2 años a geología, también con un arreglo con la universidad, estudiando por libre. Pero a los 2 años me di cuenta que o sea, está todo apuntado a transformarte no en alguien que conoce realmente la Tierra, y la antigüedad de la tierra y todo lo demás, sino para que seas un buen empleado de una multinacional minera o petrolera. Para eso está la carrera de geología. Y luego, si te desvías un poquito, podés hacer paleontología, podés hacer otras cosas y tal. Pero todo esto dentro de, aparte de una conspiración de silencio, una tiranía académica, donde están creyendo un montón de mentiras, donde solamente hay una versión oficial, esa es la que vale y todas las demás las tienen que tirar. Cuando uno es científico, empieza a desmontar todo esto, pues dices, ¿para qué quiero los títulos? No me sirven ni para limpiarme la nariz. No, no me sirven esos títulos. ¿Cómo me he formado? Bueno, pues sí, hice la escuela primaria, como cualquier niño en Mendoza, la secundaria también, en una escuela técnico-agraria muy buena. Luego
seguí estudiando por libre, hice el servicio militar, luego entré en inteligencia militar, pero es que mientras estaba haciendo la secundaria estaba estudiando psicología con una beca, fue la única beca que tuve, y en su momento tenía valor universitario, que era del Pan American Parapsychology Institute de Canadá. O sea que hice una carrera universitaria, que fue la única que obtuve finalmente el título, que luego no los validaron en ningún otro país, así que ahí está. Pero me da igual, o sea, yo me formé para estudiar, no me formé para decir, tengo un título de tal colgado en una pared. No me interesa absolutamente nada de eso. Soy un hombre de campo, no solamente agricultor, que también me gusta el huerto y demás. Soy de campo en todos los terrenos, como en el tema de la tierra. Anduve mucho para hablar, para poder hablar ahora del tema tierra hueca, por eso me metí en geología. ¿Y sabes qué descubrí? Que estando a 10 kilómetros de profundidad, un poquito más de 10 kilómetros de profundidad, batí un récord Guinness. Pero a mí no me interesan los récord Guinness, ni me interesaba aparecer por ahí, ni nada. Y invité a mis profesores, ahí abandoné geología, invité a mis profesores a venir y comprobar que en lugar de pasar cada vez más calor a medida que vas bajando, uy, 1 grado cada 100 metros, resulta que llega un momento en que te tenés que estar cocinando. Pues no, más vale les digo que se traigan bastante buen abrigo, porque yo los voy a llevar hasta donde yo llegué, 10 kilómetros de profundidad. Se puede seguir, y por las características de la caverna, posiblemente muchos kilómetros más. En cota, son 45 kilómetros desde la boca, 10 kilómetros en cota, es decir, en altura, en vertical hacia arriba, ¿no es cierto? Bueno, me fueron dando largas, 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 que sí, que ya, que vamos a ver, qué tal. O sea, no quisieron ir y yo les decía, se pueden ganar ustedes el premio. Porque resulta que fui a Buenos Aires y justo estaba con Héctor Pico y me dice, ¿conoces a Julio Goyen Aguado? No, le digo, he escuchado hablar de él, todavía no había internet en aquella época, pero en los boletines universitarios la gente hablaba, era un poquito nuestro internet a nivel de universidades y en los boletines de algunas bibliotecas. Le digo, el espeleólogo vasco, sí, sí, me dice, y le digo, no me digas que lo conoces, sí, 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 es amigo mío, vamos a verlo. Bueno, resulta que fue un honor muy grande conocer a este hombre, lo fuimos a ver un par de veces en esos días que estuve ahí con Héctor, y mm, pues cuando le dije dónde había estado y a la profundidad que había estado, me dice, ¿sabes que has ganado un Guinness? Si no estuviera, dice, estoy un poco cascado, ya no voy a poder ir, pero si no te acompañaría. Bueno, le digo, voy a ver si me acompañan los tipos de la universidad. Bueno, la cuestión es que ninguno me quiso acompañar. Y yo les decía, yo no les cobro nada, no les pido nada, ustedes se llevan el Guinness, y es un Guinness importante. Van a ser los hombres que han llegado a la mayor profundidad conocida, porque creo que la cima en este momento está en 4.200 metros, ¿no? De alguna manera se ha hecho un poco conocida la teoría de la Tierra hueca en líneas generales por el famoso cuento del almirante Byrd, luego de la Segunda Guerra Mundial, que cuenta toda su aventura. Y hay que ver si es verdad o no. Pero bueno, en principio eso te hace llegar a tener un acercamiento a toda esta teoría. No sé si estás de acuerdo o no. Sí, mira, cuando yo tenía pues ya de 16 o 17 años, todavía no había hecho la colimba, yo escribía todos los años a la NASA. Bueno, no te voy a contar toda la historia porque sería poner a cierta gente en la mira, pero yo tuve en 16 folios completos toda la historia del almirante Byrd, la verdadera. O sea, todo el informe de inteligencia militar de los Estados Unidos sobre el almirante Byrd. Todo, absolutamente todo. Lo único que no consta es cómo murió, mejor dicho, cómo hicieron que muriera, porque en ese informe estaba hasta el hecho de que se lo encontró asfixiado con el escape de su propio coche en su propio garaje. A lo que primero se dijo que era un suicidio, después se dijeron 1000 cosas, entonces nadie sabe nada, pero eso fue lo cierto. Yo tuve todo ese informe y eso fue parte de mi investigación y la que en su momento, como tenía todo ese material traducido al español por alguien de la NASA, ahora sé que no lo voy a nombrar porque a él no le traería problemas, pero a otra persona sí. Pero esto fue bastante definitorio para mí porque, mira, es como si yo tuviera un trato con Dios, ¿no? Yo
hago las cosas bien y a mí se me da todo el conocimiento que yo pida. Y ya está. Yo creo que cualquiera lo puede hacer, solo que eso luego hay que respetarlo, ¿eh? En el momento en que no lo respete, estoy seguro que se rompería todo eso y sería terrible. Cuando yo hice ese pacto era un niño y así ha ocurrido y lo sigo respetando y lo seguiré respetando. Yo haré con el conocimiento lo mejor posible, porque todo esto es para despertar. Pero en su momento ese libro, que no era un libro, eran 16 carpetas, era un montón de papel, eh, me trajo problemas, sustos, a mi padre también, al final decidimos quemarlo, pero ya lo había leído 40.000 veces, no me acuerdo, hay muchos detalles por ahí que no me acuerdo, pero, pero sé todo lo que ocurrió, o sea, ya no te lo olvidas porque es ¿Podés parte, contarlo? ¿Podés contarlo? sería largo, ¿eh? Sería largo contarlo. Si podés, contalo. Total, nadie nos apura y si... No, sería todo para un tema. De hecho, estoy pensando a veces, porque después yo me arrepentí de haberlo quemado, porque imagínate, 16 Claro, carpetas, ¿eh? Con claro. muchísimas cifras, con muchísimos datos, me acuerdo todo lo básico, pero la sucesión de acontecimientos me acuerdo perfectamente. Luego se habla ahí hasta de cómo se tenía que, luego a través de la prensa, claro, ni se imaginaban que iba a haber internet, pero que a través de la prensa iban a distorsionar las épocas, las sumas, las cantidades, todo, o sea que estaba todo la cuestión de inteligencia como para ocultar. ¿Cómo se oculta una cosa? Una cosa no se oculta metiéndola en algo que nadie lo sepa. Una cosa se oculta haciendo que todo el mundo sepa 40 versiones de la misma cosa, diferentes. Bueno, entonces, básicamente fue que el almirante Beer fue comisionado para explorar, para saber si el Tercer Reich había establecido bases en la Antártica, en la Antártida, en el Ártico y en otros sitios. Y bueno, fueron a eso, y fueron 4.700 y pico soldados, de los cuales volvieron 2.000 y pico, o sea, la mitad más o menos volvió, la otra mitad no, pero no es que hayan muerto. ¿Tuvieron enfrentamientos? Sí. 5 aviones no volvieron, lo cual no quiere decir que la gente muriera, porque esta gente no, es decir, con una supremacía tecnológica tan grande, eh, bueno, sería, no me quiero ir por las ramas, pero básicamente el almirante Beer no pudo con su conciencia, llegó un momento en que de alguna manera empezaba a hablar y algunas cosas las hizo públicas, por eso, pues si no, mira, no se hubiera enterado nadie que el almirante Beer fue a la Antártida, nadie se hubiera enterado de la operación Higham, que no fue en 1956, que no fue, perdón, en 1946. La primera fue en 1946, ¿eh? Y fue con el almirante George Dufek en un avión Beaufort, cuatrimotor, con brújulas giroscópicas, muy bien equipado, fueron al Polo Norte. Entonces comprobaron que el Polo Norte es un hueco gigantesco. O sea que comprobaron lo de el dios fumador, ¿no? De Olaf Janssen, este hombre que pasó 20 años en un manicomio, por decir lo que vio. Su hijo en realidad fue el que escribió el libro, El Dios Fumador, de Ghost Mocking. Eh, bueno, Ahí se comprueban las famosas aberturas polares. sí, ahí se comprueba la abertura polar norte. Eh, También que en algún momento el almirante Byrd, perdón, el almirante George Dufek recibe que estaba con la radio, recibe una comunicación donde él dice, y el otro, y Byrd, después que termina de hablar Dufek, le dice, pues yo también lo estoy escuchando. O sea, en realidad no era por radio, era por telepatía. Le estaban diciendo que tenían que retirarse y por dónde lo tenían que hacer, a qué velocidad, todo. Le indicaron el camino de vuelta, en otras palabras. Ahora, esos no fueron los alemanes, esos fueron los primordiales, los seres que viven en el interior. Los alemanes en ese momento no tenían bases bien claras, que sepamos, en el norte, pero sí las tenían en la Antártida y en el Parque Noreste de Groenlandia. Eh, Perdóname, vos decís que eran los primordiales. ¿Te estás refiriendo a a la la gente que vive en el interior del planeta, los verdaderos seres humanos. Agartha?
los de Agartha y otras. Ok. Exactamente. Los primordiales son los verdaderos seres humanos. Nosotros tengamos en claro esto. Nosotros no somos seres humanos. Somos humanoides. ¿Tenemos alma humana? Sí. Pero genéticamente somos una defecio. Bueno, Y los pinchaditos ahora no sé cómo van a quedar. Eso sí, más atractivos van a quedar. Se les pegan los imanes, se les pegan los móviles, se les pegan las cucharas. Sí, bueno, entonces eso fue en 1946. Luego vuelven en 1948 y en 1949 por el Polo Norte. En las dos ocasiones tienen encuentros. En 1948 tienen un pequeño encuentro con alguien que no lo ven, pero pasa lo mismo. Sí, evidentemente ha sido un primordial. Creen que están escuchando la radio y no, están escuchando en la cabeza directamente. O sea que no era la radio, era. Y también los invitan a salir y les explican algunas cosas. Pero hay cosas que, a pesar de que estaba traducido todo este informe y estaba traducido en español, hay cosas que igual estaban tachadas. No las tachó el traductor, las tachó alguien que sería el que tendría la llave, porque eso estaban 16 eh, carpetas distintas, porque, bueno, yo aprendí ahí, después en inteligencia militar también aprendí una técnica, porque en 16, cuando partes en 14, una torta la podés volver a armar, fácil, pero si la rompes en 16, es imposible. Cuando hablo de una torta de información, no de una torta de cumpleaños, hablo de una torta de información. En 14 partes se puede generar una clave muy simple y hasta alguien la puede adivinar, pero yo no sé qué tiene que ver esto con la informática, lo he tratado de relacionar, por ejemplo, el encriptado en tantos bits, ¿no? Bueno, pero cuando se arma un libro, por ejemplo, y lo querés traducir, te lo tienen que traducir 16 personas distintas. Entonces vas a poder armarlo perfectamente, pero si tenés la clave de la cosa, si sabés de qué va el asunto. Si se rompe 14, funciona de una manera diferente, ya para traducir, ya como para esconder una cosa con una traducción diferenciada. Bueno, entonces, en el segundo encuentro parece ser que Bir ya no iba con Dufek, no me acuerdo cómo se llamaba el otro con el que iba, y iba con un artillero además. Bueno, esos no llegaron ni al círculo polar interno, porque tuvieron otro encuentro que estos evidentemente, el otro entendía perfectamente porque entendía alemán, pero evidentemente les estaban hablando por radio y en alemán y ya se tuvieron que dar la vuelta. Entonces, yo creo que esto en 1949, y esto ya fue la comprobación, por lo menos la que dio pie a que el Estado Mayor decidiera hacer el proyecto Heinham propiamente dicho, que fue en 1956, donde ya fueron en total con 17 navíos, 14 barcos, 3 submarinos. Los submarinos no pudieron ni acercarse porque aquella gente ya tenía el control submarino también. Pero los barcos sí, se acercaron bastante, los aviones se internaron, 5 de los aviones no volvieron, los hicieron descender, pero no, los obligaron a descender, pero no volvieron. Evidentemente no sabemos qué han hecho con su tripulación, pero no los han matado, no los han volteado, de hecho no voltearon a ningún avión. Lo que consta en el informe es que al avión en el que iba el propio Byrd, se le paraban los motores, entonces empezaban a caer y cuando ya se daban por muertos, pues se les reactivaban los motores. O sea, no los dejaban caer, no los dejaban morir. No era ese el objetivo, el objetivo era disuadir. A algunos barcos les metieron tantos tiros que los dejaron rayos, porque no eran proyectiles, eran rayos. Les hicieron un montón de agujeros y no, vamos, quedaban inservibles como nave de guerra y casi todos esos barcos fueron a desguace. Todos esos barcos fueron a parar. Bueno, ojo que les pasó lo mismo al Invencible en Vietnam. No sé si se acordarán de aquel acontecimiento. Bueno, llevaba mogollón de cosas nucleares
y tuvieron, vamos, podía navegar, pero nada más. Pero no bombardeado por todos lados, hecho un colador, pero no tocaron ninguna carga nuclear. Bueno, lo mismo le pasó al almirante Beer en 1956, donde van con todo, además, preparada una cadena logística brutal. Es decir, salieron en total 17 naves, pero habían más de 800 vehículos marítimos, es decir, barcos, submarinos, todo, preparado para salir de distintos puertos de América para prestar la logística al almirante Beer. O sea, con medios a tope. De hecho, solamente en California estaban esperando una orden de contacto para salir 47 naves, 47 barcos. No salieron nunca, o sea, no salió ningún otro barco porque se les cortaron las comunicaciones, se les confundieron las comunicaciones, o sea, evidentemente no controlaban nada y les cortaron la cadena logística de entrada y en 3 semanas tuvieron que desistir. Al final, la mitad de la gente no volvió, lo que no quiere decir que esa gente haya muerto. Ok. Esto a grosso modo. Entrar en más detalles tengo que entrar a hacer memoria y buscar apuntes que tengo por ahí, porque cosas que me voy acordando por ahí, digo, fechas, nombres, tal, porque bueno, pero en aquel momento había que quemarlo, porque teníamos la sospecha de que estábamos vigilados. Mirá, y mi viejo no tenía nada de paranoico, yo tampoco, y no queríamos que mi madre era bastante miedosa y cuando se le hablaba de determinadas cosas saltaban las alarmas. Y entonces mis hermanos más pequeños, pues era ponerlos en peligro. Así que siempre he estado viviendo ahí, cuidando de que, vamos, a la perspectiva de los miedos de otros o de las situaciones de otros. Entonces, pues llega un momento en que Ok. te, Gabriel, escúchame, contate un poco tu experiencia bajando a esos 10 kilómetros de profundidad. ¿Cómo fue? ¿En qué lugar? ¿Qué viste? esto fue en una caverna en Brasil, que tengo las coordenadas aproximadas. Al no volver, pues eso se fue quedando ahí. Tengo las coordenadas, sabría volver, a lo mejor tengo que pasar una semana para encontrar otra vez el sitio, pero, pero se podría. Yo lo encontré un poco por deducciones, en realidad no estaba buscando una entrada al interior de la Tierra, la verdad, eso lo he buscado en otros lados, pero en ese caso no. Lo que estaba buscando eran diamantes, con eso yo lograba tener un laboratorio de investigación cuántica, sobre todo dedicado al trabajo con las pirámides, que eso duró 6 años. Me gasté todo ahí, lo haría de nuevo, o sea, no me arrepiento para nada. Pero bueno, lo encontré, digamos que un poco por casualidad, porque yo hice una serie de deducciones mirando los acuíferos, los niveles, entonces sabiendo cómo funcionan los mecanismos geológicos, el drenaje de las aguas, cuando hay grandes rocas, cuando toda la roca básica tiene unas características como por ejemplo que es básicamente basáltica, es basalto, ¿no? Pero con grandes partes que están en punta, siempre salientes así, y empieza a buscar y son volcanes, dice, bueno, si llego a encontrar el sitio por donde se van evacuando todas las aguas de este río que no termina en el Amazonas, que termina en una cuenca interna, seguro que voy a dar, porque ¿a dónde va a parar esa agua? ¿Por dónde va? Por abajo. Entonces, si doy con los acuíferos, seguro que voy a encontrar cuevas de procesos cárticos muy interesantes. Y todo el diamante de esta zona, donde los volcanes aquí han largado diamante a Trochimoche, seguro que lo pillé. Y sí, pues fue eso, fue así. Y me fue bastante bien. Pero el tema es que lo mejor que me fue es que me encuentro una caverna donde empiezo a bajar y a bajar y a bajar. Y ya, bueno, se me agotaron las pilas de las linternas y llevaba 2 lámparas de carburo, una de casco y otra de colgante. Se me estaba agotando el carburo y llevaba 4 días y digo, bueno, pues si no subo ya, bueno, no, 4 días no, llevaba 2 días y medio, 3 días. Bueno, total, que me di cuenta de que me iba a quedar sin luz. Y si uno se queda sin luz ahí, se muere. O sea, no hay Claro, cómo volver, que eso es un pero, laberinto. pero estabas solo. Sí, solo, ¿En qué año fue? solo. Sí, esto en 1986. Y entonces,
dije, bueno, aquí o sigo adentro y a lo mejor llego a algún sitio, porque además algo que me tiraba mucho a seguir es que veía parte de la piedra de donde se podía caminar, el mismo desgaste que podés ver en una escalera. Cuando andás por un sendero trillado, aunque sea de piedra, notas un desgaste. Y más en eso que tiene millones de años, donde ves estalactitas que tienen 3, 4 metros de altura con una punta, vamos, es impresionante. Y luego me encuentro con un pedazo de estalactita, perdón, de estalagmita. O sea, veo un estalagmita dentro en una dentadura extraordinaria, preciosa, más o menos a la altura mía, o sea, un poquito menos. O sea que ves esa dentadura, son unos dientes de más o menos 1,50 m, 1,60 m de alto, y ves que falta una punta. Y eso me puso los pelos de punta, porque veo cómo está el agua ahí y esto ya a 3 días más o menos, 2 días y medio de profundidad de recorrer, ¿no? Entonces, una caverna donde teóricamente no ha entrado nadie jamás, nunca ha andado nadie por la zona, no hay aborígenes tampoco, no hay mineros, no hay garimpeiros, no, y ni muestras de nada, pero ya más adentro sí empiezan a aparecer estas muestras de que algo anduvo por ahí. Y se me pusieron, bueno, los pelos de punta, porque, te digo, algo, imagínate que algo un poco más grande que mi cabeza, puntiagudo, así, es lo que falta de ahí. Bueno, estaba muy cansado y ya con eso digo, bueno, esas cosas te choquean también, se gasta mucha adrenalina, se pasa miedo, porque el que diga que no pasa miedo en esas situaciones, aunque no pase nada, y estás a, a kilómetros de profundidad, en este caso pues a unos, calculo que unos 30 kilómetros de profundidad, 27 kilómetros más o menos, pues uno tiene miedo igual, estás siempre permanentemente atento, a veces hay ruidos que hace el agua, que hace el viento, que vienen de muy lejos, pero estos tubos dentro de la tierra eh, son como una fibra óptica. Tiene, o sea, el sonido no tiene para dónde irse mucho. Si hay en una sala, por ejemplo, un vacuoide, sí. Todo el sonido que se haga en otro lado muere en esa vacuoide porque se expande dentro del aire. Pero en una parte donde la cueva tiene más o menos, va conservando más o menos el diámetro, un grito, aquí se escucha 50 kilómetros. ¿Me entiendes? Porque el sólido, además, el aire, en el aire el sonido tiene 300 metros, 320 metros por segundo, pero en sólido se quintuplica y cuando uno grita dentro de una cueva, el retumbe en lo sólido, también el sólido ayuda a trasladar. No es tan rápido como 5 veces más que en el aire, pero sí alcanzas unas distancias tremendas con el sonido. Entonces por ahí, claro, se sienten cosas que a uno hasta que uno se acostumbra y sabe eso y está a suficiente profundidad para comprobarlo, bueno, pues no sabes lo que estás escuchando. Puede ser bichos, pueden ser personas, puede ser lo que sea. Así que se pasa miedo. Y más cuando uno va solo, porque, bueno, yo aprendí que andando solo al final tenía menos miedo que con otras personas, porque encima o los tenía que estar cuidando, tenía que estar cuidándome de ellos. Entonces prefería andar solo. Y bueno, al ver esto, me choqueó un poco. Tuve toda la sensación de que no era el primero que andaba por ahí. Y entonces digo, bueno, voy a dormir un rato, porque la verdad que encima que llevas un cansancio, te choca eso. Digo, apago las luces, pienso después un poco más fríamente, después de haber dormido algo y haberme tomado un café. Siempre andaba con café soluble. Así que me dispongo a descansar, pero claro, no me puedo arriesgar a que me venga una subida de agua y aunque veía que había zonas donde no llega, evidentemente no llega nunca el agua, muy incómodas. Entonces prefiero buscar un sitio donde me pueda acostar en la arena, pero tenga, si viene el agua, para disparar para arriba. Y sí, me subo un poco y me desvío, entro eh, por otra saliente, por otra cueva, digamos, o sea, por otra donde otra que confluye en esa principal, y subo, no sé, en total habrá sido unos 50 metros, de aquel punto donde faltaba
la punta de la estalagmita. Y veo la arena, digo, ah, qué bien, aquí me puedo echar, y cuando alumbro mejor, me veo un pedazo de punta de estalagmita. Pero estamos hablando de más o menos 50 metros y aguas arriba, o sea que aunque aquello lo hubiera roto el agua, cosa que nunca llega el agua a esa altura, nunca, jamás ahí, en millones de años no ha llegado el agua ahí a más de medio metro, porque hay una serie de filtros. El agua llega muy filtrada siempre a esa zona. Es cártica, pero no es violenta. No hay grandes, no es un río fuerte que por ahí te aumente mucho. Puede llegar a medio metro de altura de donde yo estaba en ese punto. Sí, en la otra parte más baja, por 1,5 metros te puede llevar el agua. Pero ahí donde estaban las estalactitas y estalagmitas, no. Y no llega el agua ahí, y además, aunque lo hiciera el agua, lo llevaría para abajo, no 50 metros para arriba, que en total vienen siendo más o menos unos 8 o 10 metros de altura de diferencia. Entonces, ya no dormí, porque agarré el pedazo de piedra, me lo llevé y vi que calzaba, le faltarían algunos pedacitos, pero calzaba perfectamente. Sin duda, era el pedazo de estalactita que faltaba ahí. Entonces ya no me quedó duda que ahí algo o alguien, bicho, con patas, con manos, rompió eso y lo dejó ahí. ¿Cuánto tiempo atrás? Puede que muchísimos años. No lo sé. No tuve la sensación de que fuera inmediato por la forma en que estaba medio enterrado en la arena, que ya ha pasado agua por encima, ese pedazo de estalagmita, perdón. Pero hace mucho tiempo, pudiera que semanas, pudiera que años, algo estuvo ahí e hizo eso. ¿Otro garimpeiro? Pues difícil. Y los garimpeiros no hacen eso. Los mineros se guardan mucho de tocar la naturaleza. Y además hay que estar bien equipados. Los garimpeiros no suelen andar muy bien equipados. No sé, un espeleólogo, bueno, puede ser. Pero cuando empecé a ver un poco más adelante la piedra que la alumbras así por debajo con la linterna y vas viendo el desgaste que ha tenido como si fuera un alisado, lo mismo que suele verse en una escalera de mármol de muchos años, ya me hizo pensar en que esto está transitado habitualmente, y entonces, aunque hablando mal y pronto uno está que se caga, pero quiere seguir adentro, quiere seguir, entonces te agarra una especie de borrachera, que es una porquería psicológica nada más, el yo explorador ese, pero a nivel psicológico, donde tenés miedo o tal, pero sabes que te vas a quedar sin luz y estás a punto de jugártelas. Si seguís y no encontrás nada y te quedás sin luz, no llegás a volver. Te vas a morir por ahí tirado, nunca nadie va a saber de ti. Pero ¿y si hay alguien? ¿Y si me encuentro con alguien finalmente, y a lo mejor y si son bichos? Y luego llegué hasta un laguito, que hasta ahí ya no quise seguir porque llegué hasta un laguito y ya vi del otro lado como una especie de hueco que tendría más de 1 metro no era cuadrado exactamente, pero era así como que podía caber alguien, pero la parte de abajo, entre eso y el agua, pues 3 escalones bastante bien marcados, y unos 30 metros más o menos de donde yo estaba hasta el otro lado del laguito. O sea que para llegar ahí me hubiera tenido que meter al agua. Y no me daba miedo meterme al agua, porque hay que... No, si no hay corriente no pasa nada. Pero me sentí vigilado, y entonces estaba con una sensación que creo yo que era la peor porquería que tenía, era el miedo a no encontrar a nadie, o finalmente encontrar a lo mejor un animal que transita por ahí, que no le tendría miedo al animal, sino al quedarme sin luz. Y entonces, bueno, creo que hice lo correcto. Dije, voy a pensar con lógica, porque aquí tengo que sacarme de encima el miedo, porque el miedo lo tienes. Aunque te pones por encima, el miedo lo tienes. El ansia de seguir,
porque me puede llevar, me puede arrastrar a la muerte al pedo, totalmente. Y, y la sensación de que me están vigilando no me la puedo quitar de encima. Entonces, piel polvorosa. Y bueno, llegué con un pedacito así de vela, porque ya había gastado, o sea, en el regreso, a poco empezar el regreso, gasté lo que me quedaba de carburo de la lámpara manual, el del casco ya no lo tenía, y llevaba velas, menos mal que llevaba un paquete de velas bien, bien buenas. Y con eso pude seguir. Y una parte que tuve que hacer, el único rappel que tuve que hacer, que eran unos 4 metros y pico, no era nada, había dejado la cuerda y tal. Pero me costó subir porque me tuve que poner una vela en la boca para poder subirme por la cuerda y me quemé un poco la cara. O sea, finalmente dice, pero seré torpe, ¿cómo puedo? Cuando lo que tengo que hacer es volver y prepararme un equipo y volver con gente y no hacer esta estupidez de llegar tal al extremo y pasar todas estas cosas y pasar toda esta porquería psicológica de decir me he quedado con las ganas. Bueno, al final me quedé con las ganas porque mis profesores de la universidad no me quisieron acompañar. Pero ya te digo, esa expedición, encontré diamantes sí en esa caverna, después eh, hubiera podido explotarlo, no era muy importante, había otros, finalmente conocí otros lugares que estaban mejor y al final explotamos en otros sitios diamantes. Pero me sirvió para eso y fue una experiencia realmente maravillosa porque pude comprobar, entre otras cosas, que bajas 100 metros y depende de donde esté, ve llevándote un buen saco de dormir. Menos mal que yo lo llevaba porque si no, no hubiera podido dormir, me hubiera tenido que volver por el frío. También me ocurrió, más o menos a mitad de camino, poco más allá de mitad de camino, también me pasó que por un lado me está saliendo un chorro de agua helada, pero helada que vamos, un poco más ya sale en cubitos. Helada completamente, a punto de congelarse, que pones la mano y te queda la mano tiesa de frío. Y 10 metros más allá, un chorro de vapor. O sea, espectacular. Unas salas, bueno, los paisajes, ni te cuento. Lástima, yo llevaba unas linternas bastante buenas, pero me quedé sin pila. Al poco me quedé sin pila y después la de casco era bastante buena, pero no sé, pero vamos, con lo poco y mal que se ve, te das cuenta que eso más o menos bien iluminado, bueno, un espectáculo formidable. Conozco muchas cavernas turísticas en Brasil y aquí en Europa también, y bueno, sí, hay cosas preciosas, pero yo he visto cosas más increíbles en el interior. Pero, a ver, vamos por partes. ¿Vos sabés exactamente hasta cuántos kilómetros llegaste para abajo? ¿Tenías manera Sí, de... porque, No. sí, porque iba mapeando. Llevaba, eso hay que ir con, se lleva un papel milimetrado, o sea, llevaba un cuaderno milimetrado y entonces iba marcando. Luego se saca los promedios de altura, porque eh, depende del tipo de proceso que lleva eso. Hay procesos kárticos que tienen muy poca inclinación. Digamos que hay ríos subterráneos que son muy horizontales. Este llevaba un ángulo en partes que pasaba los 45 grados, en otros bastante horizontal. Entonces, con el papel milimetrado vas sacando cálculos, tenés que... Bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Ahora se hacen más fácil porque se hace con aparato, con rayo láser y todo esto. Ahora mismo tengo cacharros para hacer eso que lo haría con una precisión, vamos, con un error de centímetros en los 10 kilómetros, pero de cota, 45 kilómetros de la boca. Pero en ese tiempo pues había que aprenderlo, yo lo aprendí bien, hacer a ojo, y luego lo calculas bien porque aunque es estadístico que me puedo equivocar, me puedo haber equivocado en 20 o 30 metros, a lo mejor pues marqué 45.100 y algo metros y me puedo haber equivocado a lo mejor en 20 metros y en la cota pues calculé 10 kilómetros, muy por ahí, que no, a lo mejor fueron 9,8, a lo mejor fueron 11 kilómetros. No, más bien me equivoqué al inverso, así que más bien pudieron haber sido 11 kilómetros, porque en esto hacemos cálculo también, el cálculo, el cálculo del miedo se llama, ¿no? Bueno, en la vieja escuela de espeleología, y en antropología también en las expediciones se estudiaba esto. Entonces, el cálculo del miedo es que tenés que calcular lo peor. Entonces, tenés que calcular
que has bajado, por ejemplo, 11, ¿eh? para que luego sea menos en la realidad. Pero yo lo hacía al revés, como no tenía ese problema, salvo por la luz, que después me di cuenta que tendría que haberlo hecho por el tema de la luz, porque si me hubiera equivocado por más, me hubiera quedado sin luz. Llegué con un pedacito así de vela. Entonces, pues eso, puede haber sido 10, 11 kilómetros. Todo esto se hace en papel milimetrado, vas haciendo y cada 10 pasos vas haciendo la anotación. O cuando tenés, por ejemplo, digo, bueno, a ver, si sabes medir a ojo a 100 metros, vale, yo sé que hasta allá hay 100 metros, pero yo lo mido y doy 100 pasos. Luego mido el declive, puedo hacer una marca y sacar la altura, cosa que hacía también, llevaba pinturas, llevaba aerosoles, ¿eh? Entonces fui dejando marcas, pinturas, que a la vuelta retocaba y revisaba el mapa. Bien. En fin, son truquillos de la vieja escuela que funcionan muy bien. ¿Pudiste calcular a cuántos grados llegaste en esos 10 kilómetros y si iba bajando gradualmente la temperatura? Sí, el promedio iba en descenso. El promedio de temperatura iba en descenso. Por ejemplo, ahí en la zona donde salía agua tan helada, a lo mejor por esa agua tan helada, un poco más arriba, antes de llegar a esto, pues, hacía frío. No, vamos, es que no sé si hubiera dormido ahí, pero es que no se daban las condiciones bien también porque había mucha humedad. Entonces varían, según las condiciones de humedad, también te va a variar la temperatura. Por momentos sentía correr aire muy frío, de abajo hacia arriba. O sea, salir aire muy frío. Luego cuando pasé 10 metros más allá del chorro frío, el agua con el vapor, porque ese chorro con agua frío evidentemente ha ido rompiendo y se metía en un hueco, pero parte quedaba ahí en esa misma caverna, ¿no? Pero más allá, el chorro de vapor, bueno, toda la caverna vaporosa, un poco más allá, y hasta unos 500 metros más o menos, pues calurosito, se notaba, ¿no? Pero ya saliendo de esa zona, menos humedad y más frío. Y, pero claro, uno también va mojado, entonces pues puede tener unas variaciones ahí que no llevaba termómetro, ¿eh? Pero menos mal que me llevé la bolsa de dormir, una bolsa de dormir para 15 grados bajo cero y mayormente la cerraba. O sea, me metía, pero enseguida que me quedaba quieto ya me empezaba a enfriar el cuerpo y tenía que cerrarla un poco porque hacía frío. No llevaba termómetro, pero sí en algún momento, en algunos sitios, a lo mejor ha hecho 4 o 5 grados nada más. Y ya cerca del lago también fue otro de los factores, digamos que intelectualmente dije, estoy yendo hacia el lugar más frío cada vez. Entonces no siento la perspectiva de que vaya a dar a una vacuoide o que vaya a dar a algún sitio donde haya algo para vivir, donde haya elementos biológicos que generen calor, yo qué sé. Entonces, pues eso. Digamos que la temperatura a 10 kilómetros de profundidad promedio rondaría a los 5 o 6 grados, no creo que haga más. ¿Y cuánto tiempo en total estuviste? 4 días y pico. Fueron 3 días de ida y luego la vuelta a toda pastilla de vuelta porque me quedaba sin luz, 3 días y medio. Cuando me di cuenta que estaba quedándome sin luz ahí te apura todo. Ahora, vos decís que ibas mojado. ¿Por qué te mojabas, no? ¿Tenías cambio de ropa? ¿Qué comías? No, no, ¿Hacía porque en frío? parte es que vas trabajando, es decir, vas sudando. Hay humedad, adentro hay mucha humedad y hay partes que no tenía que meterme al agua para andar, porque para ir por los costados y correr el riesgo de incómodo entre estalactitas, estalagmitas, que a veces se dan esas dentaduras paralelo al cauce del agua. Bueno, es que el cauce del agua más bien se da paralelo a eso. Y, y entonces a veces me tenía que meter al agua y además eso, en algunos lugares, bueno, pues te ha secado con el mismo movimiento, pero en otras partes hay vapor. ¿Y cómo te alimentabas ahí? No, llevaba comida liofilizada, llevaba unas cositas de miel, llevaba mucha miel, alimento liofilizado, que bueno, era caro, pero eso es muy bueno porque pues era una marca buena, que la echas en agua y lo único que tenés que hacer es hidratarla. Me llevaba calditos de eso de la gallina, y, y eso pues te da sal y todo eso. Llevaba
cosas de la farmacia, que había medicamentos, bueno, no eran medicamentos, eran complementos vitamínicos, alimento balanceado prácticamente, me hacía mi propio balance, y entonces andás mucho, porque en la selva cazaba y pescaba, pero en las cavernas no. Y entonces cuando andaba mucho en las cavernas, pues si te vas a trabajar a un sitio donde vas a ir a explorar cosas así, en ese sitio me habré metido en 4 o 5 cavernas. Esa era, al final las otras se me han olvidado, no me acuerdo ni lo que había, porque en comparación con esa, pero vamos, mi trabajo, y tampoco había ninguna que fuera muy de una gran producción de mineral, pero cuando uno va trabajando en eso, no se puede poner a cazar y a pescar porque pierde mucho tiempo. Cuando estás de exploración andando en la selva, que estás mapeando una región y vas haciendo muestreo en los arroyos de los minerales y todo eso para establecer un garimpo, entonces sí, ahí pues uno puede cazar y pescar, pero en las cavernas no. Y se pasa uno todo el día adentro ¿Y o toda la cómo, noche. cómo te calentabas el agua del caldo ese? O sea, ¿podías prender fuego? Sí, sí, con pastillas de urotropina. Te lo podés tomar frío también, no hace falta calentarlo, eso depende. En la caverna sí. Llevaba un puñado de pastillas de urotropina y me dejé una sola más porque digo, de última, para encenderla y que me dé fuego, que me dé luz. Si se me acaban las velas, o sea, llegué con el culito así de vela y una pastilla de urotropina que me hubiera dado a lo mejor para 200 metros. En 200 metros ya no te queda nada. Pero con esas pastillas se ponen debajo de una, bueno, una latita, una marmita, una cosa de acero inoxidable y es como una cocina. Eso te dura 2, 3 minutos ya con suficiente, con eso ya calentas cualquier comida o calentas una marmita de agua o un jarro con agua. ¿Y vos viste algún tipo de bicho o algo, algún ser biológico? Este, No, no. Cuando estuve ahí en el último punto y en el laguito que te digo, tuve la sensación de haber visto algo, pero son, es algo que lo ves de tan rápido que no sabes lo que es y dices, "Ah, mejor descartarlo, porque si me pongo a hacerme la película, me cago de miedo. Y entonces mejor descartar, y ya lo descartas, porque al final no sabes. No escuché más nada, escuché un ruido, escuché algo, pero claro, el ruido igual es eco del movimiento que yo he hecho, de algo que ha caído al agua cuando yo he pasado, yo qué sé. No, pero ver así concretamente, encontrarme con alguien dentro de esa caverna, no. Pero sí, es decir, porque no he llegado tampoco a los lugares donde he llegado en astral. Esa es la otra cuestión. El tema es que yo, digamos, puedo invitar a cualquiera, y bueno, ahora me tendré que pagar el viaje, porque ahora ya no voy a gastar dinero yo en algo que no, para mostrar nada a nadie ni me interesa, ¿no? Pero si hubiera alguien que dice, mira, ¿qué tal? Me gustaría explorar, bueno, que pague todos los costos y lo llevo. Pero podría demostrarlo si alguien realmente tuviera interés y a mí me interesara demostrarlo, pero podría demostrarlo. Pero los viajes en astral no los puedo demostrar. Por eso tenemos que hacer una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Aquello es nada más que 10 kilómetros, apenas rozando la pinturita al mundo. ¿Eh? Lo otro, estamos hablando de lo que vamos a ver ahora en imágenes, en profundidad. Pero, pero aquello otro se puede demostrar, pero se lo tiene que demostrar cada uno desarrollándose, desarrollando su propia capacidad de salir en astral, aprendiendo a no hacerse onirias que son masturbaciones mentales, falsos viajes astrales o falsas emanaciones del ajna. O sea, un viaje astral es algo muy concreto. O sea, podés salir a un sitio, vas al sitio, comprobás cosas, nunca has estado ahí, y luego vas físicamente y comprobás que eso está ahí exactamente tal como lo viste en astral, porque has estado ahí tal cual. Vale, eso es la manera. Y eso se puede hacer, pero lo tiene que hacer cada uno. Yo no puedo sacar en astral a alguien y llevármelo. Hay seres que parece que pueden, pero ok. maestros a lo mejor, pero yo no. Ahora te hago una pregunta. Digamos, tu don, tu condición de la vista que tenés, ¿te ayudó para el tema esta de la caverna? ¿Podías ver de más? No, me ayudó el hecho de
de tener todavía muy buena visión nocturna, entonces con un culito de vela sé por dónde voy y veo más que evidentemente veo más que cualquiera, ¿no? Pero con muy poca luz veo. Con la luz de las estrellas puedo caminar por el campo y meterme al bosque, pues bueno, sin algo de luz en una noche sin luna es difícil porque los árboles te tapan toda la luz, pero andar por el campo solo con la luz de las estrellas, te aseguro que no me voy a caer en ninguna bizcachera. O sea, he perdido la nistalopía plena, pero sí que igual veo muy bien de noche. Y en las cavernas, claro, eso te sirve. Ok. Mínima luz y ves.